Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que la semana haya ido estupendamente y aquí volvemos una semana más con una nueva entrevista, una nueva conversación con una pareja viajera asturiano-brasileña, si se puede decir así, porque Fon es un chico asturiano y Carla una brasileña, que juntos han empezado hace un par de años una vuelta al mundo por etapas. Me interesó mucho su historia porque, muchas veces a todos los que nos gusta viajar nos planteamos ¿y por qué no hacer un gran viaje largo en el tiempo? Sin embargo, por diferentes compromisos laborales, personales, en fin, de diversa índole, muchas veces no podemos llevar a cabo ese sueño o en este momento en que te apetece hacerlo, no puedes llevarlo a cabo tal y como quisieras en realidad. Así que esta pareja ha decidido empezar a dar la vuelta al mundo por etapas. Disponen de 2 meses, normalmente el mes de enero y febrero, y el 8 de enero de 2019 empezaron la primera etapa en un 4x4, en un Land Rover Defender, saliendo desde Llanes con destino al extremo sur del continente africano, al Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Allí en Sudáfrica dejaron el coche esperando paciente hasta que al año siguiente, en enero de 2020, continuaron con la segunda etapa. Una segunda etapa que les llevaría desde Sudáfrica hasta Tanzania, hasta ver las nieves del Kilimanjaro, que era un sueño que tenían, en un recorrido circular, porque luego volvieron hasta Sudáfrica para dejar el coche esperando pacientemente durante otro año. Y ahora, en 2022, arrancan una nueva tercera etapa de esta vuelta al mundo que están dando, en este caso desde Sudamérica, donde van a recorrer parte de ese continente en los próximos meses. En fin, os dejo con la entrevista, espero que os parezca interesante. A mí me ha gustado conversar y ver un poco esa visión de otros viajeros que tienen el mismo sueño que tenemos muchos de nosotros, que es hacer un gran viaje largo en el tiempo, pero que por circunstancias personales pues no lo pueden llevar a cabo y no se quedan cruzados de brazos. Digamos que se lo plantean de una manera tal que lo están llevando a cabo y disfrutando tal y como escucharéis ahora. Hola Fon, hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues estoy encantado de esta conexión que estamos haciendo con Llanes, ni más ni menos, donde os encontráis en estos momentos preparando la tercera etapa de la Vuelta al Mundo, pero no vamos a avanzar acontecimientos. Lo que vamos a hablar hoy es de las primeras 2 etapas que habéis hecho de esa vuelta al mundo por etapas que la habéis llamado. La primera que os llevó desde Llanes, en Asturias, hasta el Cabo de Buena Esperanza en 2019 y una segunda etapa que empezó en el Cabo de Buena Esperanza y que os llevó hasta el Kilimanjaro en unas semanas después para luego regresar de nuevo hasta Sudáfrica. Querría empezar preguntándoos un poquito de dónde surge esta idea de empezar un gran viaje y hacerlo por etapas, que es algo muy diferente a lo que hacen otros viajeros. Pues a ver, la idea del viaje por etapas es una manera de viajar que nos surge porque no tenemos otra manera. No podemos pedir excedencia. Yo tengo un negocio familiar y no me puedo ausentar. Así que lo que conseguí fue reunir tiempo en 2 meses para viajar. Y de esa manera hacerlo por etapas, porque si no era imposible. Yo no tenía la posibilidad de viajar. Y Carla igual, está trabajando con nosotros, estamos trabajando en la misma empresa y por eso surgió la manera de hacerlo por etapas. Claro, este negocio que comentáis es un negocio que es una heladería, la heladería Revuelta, que está en Llanes desde 1922. Ay, cómo no dejarla, claro, hay que tener mucho cuidado y trabajar en ella durante todo el año.
¿No os habéis planteado, digamos, contratar a alguna persona de más confianza y, bueno, hacer un viaje un poco más largo? ¿O por ahora os está gustando y os está encajando hacer esta vuelta al mundo por etapas de 2 meses? A ver, tema de contratar, la verdad que es muy difícil conseguir gente para trabajar. Aquí es un poco estacional, tenemos muy fuerte el verano, pero luego el invierno es relajado, pero hay que trabajar también. Y luego yo, por ejemplo, yo estoy en la fábrica. Yo soy el que fabrica los helados y sí que estoy formando, por ejemplo, a mi hijo y tengo un empleado que está ahí también, pero de momento pasarán unos añitos para poder coger más tiempo. Yo me imagino que a la vuelta de unos entre 5 y 10 años podamos viajar más tiempo. Sois una pareja, tú, Fon, eres español, Carla, eres brasileña, si no me equivoco. Sí. ¿Dónde os conocisteis y ya compartisteis desde el primer momento la pasión por los viajes? A ver, nos conocimos en Llanes trabajando para él, porque yo trabajaba para él. Al final empezamos a hablar y todo y nos conocimos aquí. Y viajar fue algo que surgió hablando. Vamos a tal sitio, uno entró de acuerdo con el otro y dijimos sí a todo y ahí empezó todo. Y Fon, tú sí que, aparte de viajar, te gustaban los 4x4 y digamos, la conducción, bueno, fuera de carretera, si no me equivoco, porque parte de la gracia de este viaje está siendo hacerlo en un 4x4, en un Land Rover Defender, que es pieza fundamental. Sí, la verdad que yo desde crío, cuando veía lo del Camel Trophy, fue cuando empecé ya mi madre siempre me reñía porque decía que era un fantasías. Y ahí empecé a soñar con el Land Rover. De hecho, por eso tengo ese coche, porque era el coche que quería tener. Sí que empecé viajando primero. Desde crío empecé con unos amigos a ir en bicicleta. Íbamos aquí a los pueblos de cerca con una tienda de campaña. Y a mí siempre me gustó el tema del camping. Luego tuve una caravana, de las de remolcar, no autocaravana, una caravana. Y luego estuve viajando una temporada de mochilero. Ya cuando se abrió un poquitín más el tema con las redes sociales y con internet, la compra de billetes más baratos y tal, empecé a hacer viajes de mochila. Estuvimos en Tailandia, hace poco estuvimos en Filipinas, pero siempre me gustaba el tema del coche, hasta que conseguí comprar el coche. Creo que le compré fue en el 2013 y a partir de ahí ya me enfoqué más en el viaje en coche. Y fue casualidad que contacté con Luis y Mar, no sé, creo que los conoces, de Bonobos en Route, y ellos habían hecho el año anterior la ruta de la costa oeste en 2 meses. Y eso fue lo que me abrió un poco la luz y dije, hostia, es posible. Porque claro, yo no me podía plantear hacer esta ruta en más tiempo. Y no sabía si era posible hasta que ellos me lo dijeron. Y a partir de ahí fue cuando ya dije, pues ya que estamos en Sudáfrica, pues damos la vuelta al mundo. O sea que fue una cosa un poco escalonada. ¿Cómo lo hacéis? Supongo que la heladería se cierra por completo durante 2 meses. ¿Cómo lo hacéis con la casa en ese periodo? ¿También la cerráis y a la vuelta ahí sigue? Sí, la casa la dejamos aquí tal cual. Cerramos la puerta y nada más. Cerramos la puerta con llave y dejamos la casa tal cual, pero también tenemos la tía de Fon que vive al lado, la madre y todo eso, por si pasa algo tiene llaves. Pero aquí es un pueblo muy tranquilo, ¿eh? Y cerramos la puerta y nos vamos. Me gustaría preguntaros por otros preparativos que hayáis tenido que hacer para emprender un viaje de este calibre, porque al final son muchos kilómetros que se recorren en pistas muy malas, muchos visados. ¿Cómo se prepara o qué preparativos recordáis que hicisteis antes de esa primera etapa en enero de 2019? ¿Cómo se prepara uno para un viaje por África? Pues la verdad que para la costa oeste, que es la más complicada, hay que empezar con tiempo, porque sacar las visas lleva mucho tiempo. Tenemos que hacer viajes a Madrid, además nosotros estamos en Asturias, tenemos que ir bajando a Madrid varias veces para poder ir sacando las visas, y también la preparación del coche. Nosotros habíamos bajado anteriormente alguna vez a Marruecos y habíamos hecho otro viaje hasta Guinea-Bissau, ya en el coche, como toma de contacto. No sabíamos que íbamos a poder hacer este viaje tan largo de aquella. Eso fue en el 2014, me parece. Entonces el coche le fuimos preparando y íbamos un poco a poco, ¿no? Según hacíamos viajes a Marruecos, bajábamos varias veces, entonces fuimos viendo las necesidades. Oye, pues me gustaría dormir, pues tenemos que dormir dentro.
pues tenemos que poder dormir arriba porque con el calor dentro es insoportable. Bueno, son cosas que íbamos viendo con otros viajes más pequeños. Entonces, en el tema del coche estábamos un poquitín ya en la onda. Y el tema de visados, la verdad que nos ayudaron mucho, pues eso, Luis y Marc, que lo habían hecho muy recientemente y de hecho nos acogieron en su casa cuando bajábamos y nos decían, bueno, todos los papeleos que son, la verdad que muy complicados, ¿eh? Los países que más, digamos, pobreza o más que tú crees que van a pedir son los que más piden. Por ejemplo, Nigeria es súper complicada la visa y la más cara además. Porque, por ejemplo, en el tema documentos y visados, ¿los llevabais todos antes de partir o tramitasteis algunos en ruta? Que yo creo que suele ser lo habitual también. Pues para poder hacerlo en los 2 meses, lo teníamos que hacer en llevarlos todos hechos. De hecho, los llevamos todos hechos porque más o menos un país tarda unos entre 3 y 5 días en emitirte una visa en la ciudad, en la capital de la ciudad del país anterior. Por ejemplo, para sacarla de Camerún, en Nigeria te irías a la ciudad, te irías a la embajada y ahí más o menos tienes que entregar el pasaporte y te tardarías como 4 o 5 días. Pues imagínate, por 16 países se te va el tiempo solamente esperando visas. Por eso las llevábamos ya todas sacadas. Pero en la ruta que nosotros teníamos prevista, que era pasar de Mali a Burkina Faso, ahí en Burkina Faso que teníamos la visa, hubo ahí un problema y ahí nos tuvimos que quedar a sacar 3, ¿no? Fueron 3 visas. Costa de Marfil, Ghana y Togo, que no las teníamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Que tuvisteis que cambiar la ruta por algún motivo? Sí, cuando llegamos a Mali, estábamos en Bamako y nos quedamos, pues, por coincidencias, nos coincidía dormir allí en Bamako. Y nos quedamos a dormir en un hotel y había allí varios italianos que estaban viajando también en vehículo. De hecho, ya conocimos a un italiano muy simpático que iba en una Vespa estas de 3 ruedas, en un carromato de eso, un valiente era. Y entonces cuando llegamos ahí nos dijeron, oye, nos acaban de llamar de la embajada italiana y nos dijeron que no entráramos en Burkina porque estaba la cosa fea, que estaban los terroristas o no sé qué, bueno. Sí, habían secuestrado a 2. Había secuestrado a una pareja francesa. Una pareja, sí. Y que les habían dicho que no fuéramos, que no entráramos. Y entonces fue gracias a ellos que nos avisaron que no pasáramos a Burkina y entonces, claro, no teníamos otra manera de llegar a Benín, que era el siguiente país después de Burkina, nada más que pues rodeando Burkina, que era pues eso, Costa de Marfil, Ghana y Togo. Así que nada, nos tuvimos que quedar allí, creo que ahí perdimos 5 días esperando visas. Y pagando de más para que fuera más rápido. Claro, es el problema de África, ¿no? La inestabilidad que hay en muchos países, lo volátil que es todo y los planes que a veces haces pueden cambiar de la noche a la mañana. Y no sé si esto era algo que os preocupaba al principio del viaje o mejor dicho, me permito preguntaros, ¿qué es lo que os preocupaba antes de partir, antes de encender el motor del coche y salir desde Llanes en enero, el 8 de enero, de hecho, de 2019? Yo el máximo miedo que tenía era cada vez que llegábamos a una frontera. Yo decía, ¿qué va a pasar cada vez que llegues a una frontera? ¿Qué va a pasar? Y entonces, ya estando aquí, una de las cosas que hablamos antes de tal, dijimos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que igual perdemos el coche. O sea, que no hay que ir pensando, vamos a luchar por... No, igual le tenemos que dejar ahí, no sabemos lo que va a pasar. Yo por lo menos tenía, no sé si Carla, pero yo por lo menos llegué a pensar, digo, antes de que nos pase nada a nosotros, si alguien nos roba el coche o nos le quema o desaparece, lo que sea, pues nada, sabemos que lo importante es que no nos pasará nada a nosotros y entonces íbamos bastante con la mentalidad de, oye, si se pierde el coche, que al final es el valor que tiene, que no es un valor material, mientras que no nos pase a nosotros, pues nada, yo creo que hay que ir para un viaje en África, hay que pensar que los materiales sirven menos. Que el vehículo en el que vaya, sea una moto, sea lo que sea. Yo sé que hay gente que viaja con coches muy caros o con camiones muy caros y también sé, por lo que sé, que a nadie le pasa nada o a casi nadie, ¿no? Eso te iba a decir justamente ahora, que luego la realidad demuestra que, bueno, que a veces nos montamos muchas películas en la cabeza. ¿Qué os ha sorprendido más de viajar por África respecto a las ideas preconcebidas que tuvierais? Sobre todo la gente, porque sí es verdad que había países o zonas de países que fueron más duras que otras, por ejemplo Nigeria, la parte oeste, la que estaba lindando con Camerún, que estaba en un momento de tensión por lo mismo, pues la volatilidad que tienen
la guerrilla, la no sé qué, bueno. Pero sin embargo el resto de gente se portaba bastante bien siempre. Parábamos en una gasolinera, les pedíamos que sí podíamos dormir y el tío amable se sentaba con nosotros, le ofrecíamos un café, el tío nos empezaba a hablar, que no, la verdad que hablaba un idioma, por ejemplo, francés. Yo no hablo muy bien francés, pero como él tampoco hablaba muy bien francés, pues más o menos ahí vamos tirando, ¿sabes? Entonces, una persona que está en una gasolinera que no podía hacerte caso, podía ser mala persona o podía tal, pues la verdad que siempre. Sí, con la gente en general muy bien todo. En muchos sitios en los que pedíamos para dormir, que dormíamos en el coche el 90% del tiempo, más del 90%, íbamos, por ejemplo, oye, una iglesia, mira, hay una iglesia, vamos a preguntar si se puede dormir aquí. Sí, sí, muy amable. Cualquiera de los países, además, nos pasó una iglesia o una mezquita. Sí, a donde fuera. En general, la gente era muy amable. Bueno, me alegro que esa fuera la sensación de la gente. La verdad es que yo no sé vosotros qué pensáis ahora, habiendo cumplido estos 4 meses de viaje por África. A mí es un continente que creo que da mucho, pero que también exige mucho, ¿no? Que es muy, a la vez que lo amas, lo odias. No sé cuál es vuestra impresión al respecto. Es cierto, porque es muy, muy duro. Pasas por todo. Al mismo tiempo que te estás riendo, puede que estés llorando de rabia de un militar o de repente ves a alguien y es muy duro, pero al mismo tiempo, no sé, es una sensación muy, muy rara porque pasas fatal, pero al mismo tiempo pasas muy bien. Hay más cosas buenas que malas, eso sí es cierto, hay muchas cosas buenas. Hay muchas cosas malas, pero las buenas son las que siempre quedan. Aparte de la gente, ¿cuáles serían? A ver, yo creo que muchas veces cuando vas conduciendo hay rutas que, por ejemplo, sabes que va a ser una zona complicada. Había sitios en República Democrática que había llovido bastante y había mucho barro. Pues durante ese momento vas, joder, qué bien me lo estoy pasando, qué bien conduciendo, joder, qué paisaje. Pero de repente, plas, te quedabas atascado, ahí cambiaba el tema. Es un cambio... te empieza a entrar, que son las 4 de la tarde, que nos va a pillar aquí la noche, que qué pasa. Y empieza a entrar las prisas para todos. Y tienes un cambio de humor, de que ibas pasándotelo muy bien, de repente muy mal, y te empieza a llegar gente. A veces viene gente cuando no quieres que haya gente. Es un poco una sensación así, un cambio. Hay días que son perfectos enteros, hay días que son muy malos enteros, pero esos días que son de cambio, jolín, son cuando dices, cago en la mar, ¿qué hago aquí? Pero después de pasarlo bien, dices, ¿qué hago aquí? Pero cuando lo estás pasando bien, decías, joder, qué guay estoy aquí. Bueno, contadme un poco por encima la ruta, los países que hicisteis en esa primera etapa, que fue de Llanes al Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, que fue del 8 de enero hasta el 6 de marzo de 2019. ¿Cuáles fueron los países, la ruta que seguisteis? Bueno, la verdad que tuvimos que ir a Portugal. Lo primero tuvimos que ir a Portugal porque la visa de Angola no nos la quisieron emitir aquí en Madrid. Así que tuvimos que ir a Oporto. Fue otra de las cosas que teníamos que hacer para las visas. O sea que tuvimos que hacer un viaje a Oporto, 2 viajes a Oporto para la visa de Angola. Entonces, fuimos a Oporto, bajamos a Lisboa y ya bajamos hacia Tarifa. Ahí luego Marruecos. En Marruecos nos encontramos con este chico, con Luca. Luego Mauritania, Mali, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, el Congo, República Democrática del Congo, Angola, Namibia y ya Sudáfrica. Bueno, Marruecos fue el primer país que ya conocíais, en el que repetíais. Mauritania, bueno, habías comentado que habéis viajado hasta Guinea-Bissau, pero en Mauritania no sé si ahí es donde ya empieza poco a poco a tomar forma esta aventura, a meter ya en el desierto el calor, las averías en la vaca, por ejemplo. ¿Cómo fueron aquellas primeras kilómetros de rodaje después de Marruecos? Sí, a ver, Marruecos al final era una transición más que nada porque como ya habíamos ido varias veces, pues bueno, lo tomamos como una transición. Y una vez que pasas de Marruecos empieza la carretera a estar peor, llevamos demasiado peso en la vaca era demasiado vieja, era vieja, ya estaba un poco soldada, ya estaba un poco tal, y ahí fue cuando empezó la carretera a estar mal, con los baches y los golpes y tal, empezó a sufrir. Y luego decidimos, no sé por qué fue que decidimos ir a Chinguetti.
Bueno, porque es una ciudad increíble, vaya. Es en mitad del desierto. Y, de hecho, por el camino había un castillo que nos dijeron que lo habían construido para la película de la Guerra de las Galaxias. Estaba ahí, era una zona espectacular, ¿eh? Hay una famosa biblioteca ahí, que tampoco sabíamos, bueno, nos enteramos ahí. Pero bueno, decidimos ir ahí. Pero la carretera ahí, la pista, carretera no, que era pista, era malísima. Y ahí se nos rompió un amortiguador trasero. Y además en ese pueblo, en esa ciudad, bueno, ciudad, que es una ciudad muy pequeña, es un pueblo, rompió un amortiguador trasero. Y entonces habíamos visto al tío al señor que cuidaba la biblioteca. Nos dijo que nos lo podía enseñar al día siguiente a la biblioteca, abrirnos o no sé qué. Y la verdad que hacía mucho calor y en la calle no había nadie. Y el señor nos dijo, yo tengo un soldador, me cago en la mano. Vamos con él. Nos llevó ahí a un tipo que llamó a otro tipo, que al final aparecieron allí no sé cuántos y nos lo soldó ahí uno sí, tenía una máquina de soldar y, bueno, una máquina de soldar de aquellas, con gafas de sol chanclas. Y en chanclas. Pantalón corto. Se puso 2 pares de gafas de sol para soldar. Eso sí. También te digo que el amortiguador sigue ahí, ¿eh? Toma ya. Ahí sigue. La verdad que lo soldó bien. Sí, la verdad es que en África, bueno, se buscan son ingeniosos como pocos, ¿no? Cuando hay pocos recursos, realmente acaban reparando y solucionando problemas que aquí nos parecen de una manera casi inverosímil. Después de Mauritania, tiráis rumbo hacia Mali, si no me equivoco, y ahí es donde tenéis que dar un rodeo que por otro lado os llevó a Costa de Marfil, a Ghana, a países que no teníais previstos. Me gustaría preguntaros, ¿lleváis muy preparada la ruta o estabais abiertos para estas situaciones? ¿Cómo decidíais el camino? A ver, nosotros lo que habíamos hecho era una media de kilómetros que tendríamos que hacer por día, dividiendo los kilómetros que teníamos calculados con los días disponibles, ¿no? Una media. Y ahí podíamos ir jugando un poquitín, pues oye, por ejemplo, siempre me coincide el cumpleaños en el viaje, pues nos vamos a quedar un par de días en una playa o nos vamos a quedar unos días en tal sitio. Y la verdad que en este viaje también nos había pasado porque tenía un amigo, Luca, que se quería apuntar y le tuvimos que esperar, por eso estuvimos en Chinguetti, y ahora me acuerdo yo que por eso fue. Teníamos que hacer tiempo para esperarle al amigo y al final no apareció. Así que perdimos 3 días, creo que fue, en Mauritania, que por eso hicimos el rodeo como para esperarle. Por eso fuimos a Chinguetti. Después, cuando llegamos a Mali, perdimos 5 días con las visas. Pero bueno, si nosotros teníamos calculado, creo que eran sobre 300 kilómetros. No llegaba a 300 kilómetros por día. Si dividíamos el total de kilómetros de la ruta entre los 60 días que teníamos. Entonces, bueno, pues después dijimos, bueno, pues si perdimos 2 días, mañana en vez de 200 hay que hacer 400. Y fue así un poco como lo habíamos calculado. La verdad que Ghana Costa de Marfil, Ghana y Togo, no pudimos disfrutarlo como quisiéramos por los días que llevamos de retraso, pero es que encima la visa de Nigeria tiene un día para entrar de máximo. Entonces no nos podíamos retrasar. Ahí teníamos el hándicap de ese día. Cuando te emiten la visa de Nigeria, te dicen, tú puedes entrar creo que teníamos hasta el 8 o el 4 de febrero teníamos para poder entrar. Si nos retrasábamos, si te pasabas de ese día, ya no puedes entrar. Claro, te quedas en Benín atrapado, porque luego no tienes visas ni para volver para atrás. Entonces teníamos el hándicap también de esa entrada en Nigeria, que era la que te apuraba. ¿Y no os ha dado rabia? Quiero decir, habéis hecho un recorrido sensacional, ¿no? Cruzar toda África. Y es verdad que en muchos países ibais con esa prisa de los visados y el tiempo. ¿No os ha dado rabia viajar así? ¿No habéis sentido en algunos países que os hubiera gustado quedaros más tiempo? Sí, hombre, por supuesto. Lo que pasa que, de hecho, cuando llegamos a Ciudad del Cabo había un señor que estaba ahí con un camión que acababa de bajar y nos dijo que le había tardado 2 años. Y dice, ¿cuánto tardasteis vosotros? Digo, yo 2 meses. Y se queda, pero ¿estáis locos o qué? Digo, a ver, el problema es que tú no tienes que trabajar y nosotros sí. Claro. Claro, por supuesto. A ver, al final hay países enormes y países que seguro que tienen 1000 cosas que visitar y que ver, y la tranquilidad del tiempo, pues por supuesto. Pero bueno, nosotros sabíamos que nuestro viaje era estar en el coche, mucho tiempo en el coche. Una de las
cuestiones que os inquietaban al principio era el tránsito de las fronteras y, si no me equivoco, la de salida de Nigeria y entrada en Camerún fue un infierno o realmente complicado. ¿Qué sucedió allí? Pues teníamos pensado, sabíamos que había 3 pasos fronterizos de Nigeria con Camerún, o que estuvieran transitables. Y cuando llegamos al que era más al sur, resulta que la frontera estaba cerrada, pues lo mismo. Pues había una guerrilla en el otro lado, en Camerún, que estaba atacando a la gente cuando cruzaba y habían decidido cerrar la frontera. Ahí nos ofrecieron escoltarnos, pero teníamos que esperar varios días para que nos escoltaran. Y entonces decidimos subir más al norte al siguiente paso. Y bueno, la carretera, las pistas ahí estaba fatal porque es una zona muy poco transitada y entonces al estar muy poco transitada está muy poco cuidada, no estaba casi marcada. Había zonas que ni siquiera pues ibas campo a través, no había ni pista. Y cuando llegamos al segundo paso fronterizo, el tío se nos queda mirando y dice, ¿qué hacéis aquí? Estaba cerrado, nada, también. Y dice, no, es que las lluvias se llevaron la carretera el año pasado. No se puede seguir. Sí, se había llevado el puente. No podíamos pasar, ¿no? Sí. Decía que había un camión abajo que llevaba ahí 1 año y pico. Sí. Un camión ahí atrapado. Y entonces tuvimos que tirar a la tercera, que esta está ya más al norte. Esto estaba muy cerca del triángulo con frontera que creo que es Chad, ¿no? ¿O con qué hace frontera norte? Creo que es Chad o República Centroafricana. Con Chad, sí. Pues ya estábamos ahí muy cerca de lo que es el triángulo que une los 3 países, Camerún, Chad y Nigeria. Está una zona un poco también caliente. Y efectivamente, cuando llegamos ahí a unos 80 kilómetros de la frontera, ahí nos interceptaron unos militares y nos dijeron que nos tenían que escoltar, que había ahí una zona de unos 80 kilómetros que estaba la guerrilla, que estaban disparando desde las cunetas, que no podíamos pasar, que tal. Y claro, esto había que pagarlo. Entonces tuvimos que negociar un poco el precio porque la verdad que se les va un poco las manos con los precios. Y nada, hicimos noche ahí en aquel pueblo y al final al día siguiente cruzamos con la escolta. La escolta eran 4 tíos. 4 soldados, bueno, 4 que parecían de Mad Max o algo así. Sí. 4 tíos iban en un coche normal, en un Toyota Corolla creo que era. Se pusieron delante, tiraron delante y nosotros los seguíamos. Al cabo de unos 30 kilómetros o así, el Toyota se averió. Se quedó tirado y entonces se montaron. 2 de los soldados se montaron en mi coche y el otro se montó con el italiano. Y el 4º militar se quedó con el coche. Entonces tuvimos que seguir con ellos dentro, pero lo mejor es que según pasaban los kilómetros se nos iba pasando un poquitín ese estrés, ¿no? Joder, vamos con tíos armados en el coche y se nos atacan, pero no sé qué va a pasar aquí, porque los tíos se durmieron atrás. Los 2 que iban conmigo se durmieron. Sí. Mira qué escolta. Imagina el peligro que había, que se iba durmiendo. Bueno, supongo que esto era un chantaje, un soborno encubierto, aparte de que es verdad que hubiera alguna condicionante de seguridad. Se podría decir que habéis sufrido mucho con tema de chantajes, sobornos, que desgraciadamente creo que es la imagen que hay del continente africano. Hubo algún caso más. Algún caso, sí, pero no más. De hecho, en la segunda frontera esta que descartamos, de la que subíamos, el chico que nos paró tenía un arma también. Sí, verdad, un militar. Había un militar, es que tú no sabes si es un militar de verdad, si no lo es. El tío está ahí vestido de verde, tiene un arma. En chanclas. Te pide que no sé qué hacer, te pide 50 euros, dólares, empiezas a negociar, al final, pues no me acuerdo cuánto pasamos ahí, negocia Carla, que es la que negocia. Hablo mucho, por más que no parezca, suelo hablar mucho. Ella es la que lleva las negociaciones económicas y a estos chicos yo lo que pensaba cuando nos pasó esto con estos soldados, digo, igual no hay nadie, igual es verdad que no hay ningún terrorista y nos están haciendo esto, pero si les decimos que no y tiramos, igual son ellos mismos los que nos atacan, ¿entiendes? Entonces, porque tú en realidad no ves un uniforme, tú no ves una cosa oficial, ¿no? Digamos, entonces te viene y te dice que es militar y que es del ejército y te tienes que fiar porque no le puedes pedir la placa, no sé, no
No. Entonces digo, mira, al final pagamos, éramos los 2 coches, pagamos $150, me parece que fue. Sí. La escolta maravillosa esta. Y dije, mira, al final, pues no es dinero, si te pasa algo, no es dinero, ¿no? Dirías, pues, ojalá hubiera gastado los 150. Si hubieran sido 3.000 igual, pero al final no es tanta cantidad, éramos 4, ¿no? Éramos 4, sí. Ahí. No, y luego fuera eso, los otros sitios siempre eran 2 euros, 3 euros, 5, cantidades pequeñas, no era como esto. También es verdad que a muchos les decíamos que no y no pagábamos nada. Sí, o muchos les dábamos algo de comer, cosas así, ¿sabes? Porque muchos veían que era la necesidad que tenía, porque no tenía nada. Nos pedía mucha agua. Nos pedía mucha agua, eso, veía que era la necesidad, porque hay muchos que llegaban y te pedían dinero y se ponía en plan bordes. Eso. Otros ya llegaban y te pedía agua, te pedía comida, ya veía que era la necesidad que tenían. Era distinto. Sí, nosotros procuramos no pagar a nadie, ¿eh? Hicimos esta escolta, pagamos aquel de la metralleta, que claro, Sí. no tiene una arma, cuidado. No, pero nos pedían mucho ahí, acabamos pagando creo que 5 euros. Por ahí. ejemplo, Nigeria, cuando entramos después de la frontera, desde Benín, cada 200 metros había un control y cada uno iba vestido de un militar diferente. Y uno decía, somos de agricultura, otro soy del ministerio de no sé qué, otro era de árboles y bosques, otro, y digo, joder, pero ¿cuántos sois aquí, no? Digo, y nada, empezamos a tirar, digo, porque si le damos no se puede dar tampoco, o sea, no haces bien pagando mordidas así. Al final crea un precedente además para los viajeros que vienen detrás, que si se van pagando así de esa manera. Depende cómo nos lo pedía, a uno le damos una botella de agua y a los otros mira, nos vamos que ya estamos hartos, procurábamos parar lo mínimo posible, o sea, parábamos como diciendo el movimiento. Sí, venga, chao. Nos pedían a veces el pasaporte, empezaban a dar vueltas. Bueno, hay que hacerse eso, hay que espabilar un poco a veces porque si no te cogen en todo el brazo. Bueno, después de Camerún llegó Congo, que es uno de los países que no conozco, y yo creo que a vosotros os sorprendió mucho, ¿no? Después de Camerún, un país con muchas pistas en mal estado y trozos de carretera en construcción y demás, pero Congo de repente fue una sorpresa. Congo parecía que... estábamos en otro mundo, todo muy verde, carreteras nuevas, autopistas, tenía de todo, aquello era otro mundo. Pero no había nadie. Al principio, cuando pasamos la frontera, creo que hicimos la noche, que fue una de las peores noches que pasamos en Sembé. Después de ese pueblo que era muy cerca de la frontera, había una carretera que estaba perfecta. Y yo dije, joder, qué carretera más perfecta aquí y tal. Y no se veía nadie. Y yo, hostia, aquí pasa algo. Y kilómetros y no veías a nadie porque normalmente pues ya ves que por África pues siempre va la gente por las orillas pues con una azada, con las garrafas de agua, los niños al colegio, siempre ves gente caminando por las cunetas. Pues aquí no se veía a nadie. Y yo, madre mía, aquí pasó algo, aquí tiene que haber pasado algo porque no. Y por lo visto era una zona muy frondosa y pues no iban por la carretera. Y bueno, una cosa extraña. Pero era distinto, hasta en la ciudad, cuando llegamos en la ciudad donde estuviste enfermo ahí. Luego llegamos era distinto porque la gente ya no se acercaba, ya era distinto, todo muy distinto. También es verdad que hay muy poca población y está muy concentrada en la capital, en Brazzaville. ¿Sabes? La mayoría de la gente se va ahí a la ciudad. Luego es verdad que ahí hay un cruce y hay un trozo de autopista que también nos sorprendió muchísimo porque no había ni un coche. Digo, pero si casi no hay tráfico y hay aquí un trozo de autopista que une desde la carretera que baja del norte a Brazzaville y va hacia Pont-Noir, a la costa. Ahí hay una carretera hecha recién que claro, eso están ahí los chinos trabajando autopistas ahí a cambio de materia. Bueno, ¿y qué se siente cuando llegáis a Namibia, que ya es el penúltimo país de la ruta de esa primera etapa hasta Sudáfrica? ¿Qué se siente llegando a ese país que es puro desierto, pura pista, pura aventura? ¿Cómo os fue por ahí? Cuando llegamos del país fue tanta emoción, pero tanta emoción que a Fon le dio algo justo cruzando la frontera y se desmayó y se cayó en el suelo.
Así fue tanta emoción que no sé qué le pasó y ahí todos se asustaron, pero bien, luego empezó a reaccionar y bien. Llevábamos 2 meses sin comer nada de carne Eso, y estaba la promesa de la carne allí de un filete. Sí, cuando empezó a oler la carne o algo así, creo que le dio, no sé, pero bien, muy bien. La verdad que cuando llegamos en Namibia ya fue como una sensación de tranquilidad. Como que hubieras conseguido gran parte, o sea, como lo conseguimos. Sí, como de logro y luego de tranquilidad, porque ya es como, esto ya es otra cosa, ya es otro mundo. Ya, sí. Sí, como, y luego de la carne, porque esto casi le da algo con la carne a Luca, porque son carnívoros y... Pero la verdad que muy bien, ¿eh? Ahí estuvimos muy contentos cuando llegamos ya, porque era como decir que habíamos conseguido. Sí, atravesar lo más complicado también, claro. Atravesar todo, porque esta parte ya era mucho más tranquila. A partir de ahí, aparte de la carretera, bueno, la pista es una pista mala, seco, es duro, conducir en Namibia. Esa sensación de como haberte quitado una mochila de peso, de seguridad, de incertidumbre, no sé. Luego fuimos a Etosha, al Parque Nacional, y yo me sentí como no sé, como los documentales de la 2, ¿no? Ya estoy aquí en Etosha, pero bueno, si estoy harto de ver el Parque Nacional de Etosha, y estábamos allí con nuestro coche. Fue una de las sensaciones de decir, joder, estoy aquí, increíble. Claro, la naturaleza era algo que hasta ese momento no habíais disfrutado demasiado, digo, el contacto con animales salvajes, tanto los depredadores como los antílopes, en fin, animales en general en parques nacionales, y eso es algo que en la segunda etapa de vuestro viaje, al año siguiente, que iniciasteis en el año 2020, también a principios de enero y durante 2 meses, yo creo que ahí no sé si lo potenciasteis, pero sí que lo disfrutasteis mucho más, ¿no? Porque ahí empezasteis el viaje en Sudáfrica rumbo norte, pasando por Botsuana, por Tanzania, luego Malawi, como que disteis la vuelta y ahí sí que visitasteis y visteis mucha vida salvaje, ¿no? Sí, claro, a ver, había 2 cosas. La segunda etapa ya llevábamos toda la experiencia del anterior viaje y ya estábamos como más relajados. La segunda es que es una zona mucho más tranquila, no se hacía falta ningún visado, no tuvimos que hacer ninguna cosa rara para ir. O sea, es mucho más sencillo hacer el viaje yo llamo el Cono Sur, toda esa zona, hasta Kenia, incluso creo que no hace falta visa, ¿no? Como no llegamos a entrar, no sé si estoy en lo cierto. Pero claro, nosotros todos esos países anteriores, la verdad que no. Yo creo que atravesamos algún parque porque iba por ahí la ruta, pero animales habíamos visto muy pocos. Ni una cebra, ni nada. De hecho, no sabía, yo creo que la gente se los come. Sí. Y algún mono por ahí y tal, pero poca cosa. Burros, vacas. Sí, porque los comían, vendían por la carretera. Sí, por ahí había poco, o sea, salvaje no había. Y cuando entramos en Namibia, en Etosha, claro, ahí fue ya verlo en libertad, jirafas, elefantes, rinocerontes, de todo. La verdad que es una pasada, ¿eh? El entrar a un parque nacional, que tú estás harto de verlo en los documentales, para mí fue... Sí, verlos de cerca, muy cerca, sí. Es impresionante, la verdad. Sí. Ver un león muy cerca, que bajas la ventanilla del coche y casi le puedes tocar, es algo impresionante. Y es un bicharraco enorme, ¿eh? Bueno, en esta segunda etapa, como comentaba, pues eso, hicisteis Sudáfrica, pasasteis por Botsuana, las cataratas Victoria, el lago Tanganika, visteis el Kilimanjaro con nieve en su cumbre, ¿no? Y luego, pues de regreso pasasteis por Malawi, Mozambique y Suazilandia incluso. Bueno, y Lesoto, que fuisteis ahí a tomaros unas cervezas al bar más alto del continente africano, encima del Sani Pass. Desgraciadamente no tenemos mucho más tiempo para profundizar en este viaje, pero sí que me gustaría preguntaros por esta tercera etapa que se va a iniciar en breve. De hecho, cuando este podcast se emita, ya estaréis en ella, en esta tercera etapa de vuestra vuelta al mundo y que tiene va a ser un componente totalmente diferente. ¿Cómo se plantea esta nueva etapa? Ya lo tenemos ahí, ya estábamos cansados del tema del COVID y por fin se nos abrió la posibilidad de seguir. Ahora, primeros de diciembre, embarcamos el coche en Valencia. Los coches está
el italiano también viene, tiene el coche aquí. A primeros de enero viajaremos nosotros en avión a Uruguay, a Montevideo, a sacar los coches del barco y empezaremos la etapa queremos hacer Argentina y Chile. Haremos una etapa circular seguramente para poder dejar los coches en Uruguay, porque tenemos el hándicap de los 10 meses que tenemos que dejar el vehículo en el país, ¿sabes? Entonces Uruguay emite un permiso temporal de importación de 1 año y es el único país de esa zona que podemos hacerlo, porque Argentina emite solo 3 meses, Chile creo que ahora no está ni emitiendo, pero bueno, emite 3 meses también, entonces nos conllevaría andar yendo cada 3 meses a sacar el coche del país y bueno, sería... Claro, esto es algo que yo no conocía, la verdad, que hay permisos de importación temporal que te limitan el tiempo y según qué países no los podéis tramitar. Esto en África no fue un problema. No fue un problema en Namibia y en Botswana, en Sudáfrica, pero ahí nosotros estábamos con un carnet de pasaje. Funciona diferente, en verdad. La realidad es que también te dan un permiso de 3 meses, pero el carnet de pasaje es válido para 1 año. Al final es otro trámite que hay que hacer, que hay que pagar, lleva su tema también. Y claro, es el hándicap del viaje, el que hacer con el coche esos 10 meses que nosotros estamos en casa trabajando. Bueno, ¿dónde vamos a poder seguir vuestro viaje? No sé si tenéis una web o redes sociales en el que podamos ir siguiendo vuestra aventura por América y saber más y ver un poquito cómo fue el viaje por África. Pues nada, tenemos un Instagram, un Facebook, que es Revuelta al Mundo, es re-vuelta al mundo, es un guiño ahí del apellido de la Vuelta al Mundo. Y luego tengo un canal de YouTube, que la verdad que le tengo un poco abandonado, que se llama igual, Revuelta al Mundo. Y hice 8 episodios de la primera etapa y parte de la segunda etapa. Son vídeos cortos, no son vídeos muy largos, de 10 minutos o aproximadamente. Y bueno, pues tampoco soy muy especialista en edición y tal. Y bueno, pues un poco no pretendemos tampoco ser influencer ni nada. Bueno, porque constituya un recuerdo y un testimonio del viaje que al final es de las cosas más bonitas que se pueden tener. A mí nada más me queda por preguntaros, Fon, Carla, tal vez la pregunta más difícil, ¿no? Que es ¿cómo es eso de volver después de estar viviendo esos 2 meses en ruta, cuando ya yo creo que el cuerpo se te ha hecho al viaje y ya casi te sientes como nómada? Te toca volver a la rutina del trabajo, aunque creo que os gustan los trabajos que tenéis, pero igualmente, ¿no? ¿Cómo lleváis eso, esa cosa del regreso cada viaje? Es muy duro, pero que muy, muy, muy duro. Saber que tienes que volver a la normalidad, al trabajo, a los horarios, despertar por la mañana, a la rutina. Es muy complicado, al menos para mí. Y eso que me gusta mi trabajo, pero volver a la realidad después de todo lo que vives, que cada día vives algo distinto, y volver a vivir siempre lo mismo es un poco complicado. Yo para mí la verdad que es muy duro. Yo al principio, las primeras semanas, lo paso bastante mal, sobre todo la primera semana, cuando llego, estoy pensando que ¿a qué no me quedaría más? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Lo que me preguntabas al principio, ¿no? ¿Por qué no contrato a alguien que lo haga? Bueno, al final, de momento, tenemos que dar las gracias de poder hacerlo así y con el tiempo, pues quizás podemos alargar un poco más pasar a 3 o 4 meses, quizás, ¿no? Que sería un poquitín lo ideal para hacer los viajes con más tranquilidad, ¿no? No tener que ser tan rápidos, no pasar tan rápidos por todos los países y conocer más profundamente. Aunque ahora este año, por ejemplo, como no tenemos esa prisa de visas ni tenemos tal, pues seguramente haremos menos kilómetros y iremos con más tranquilidad. Bueno, en cualquier caso, que os quiten lo viajado, los países descubiertos, las experiencias vividas, que eso es lo importante, lo que al final se queda ahí, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por haber compartido conmigo y con todos los oyentes ese viaje que estáis haciendo, en esa vuelta al mundo por etapas,
Y nada, os seguiremos con mucha atención por las redes sociales y os deseo muchísima suerte. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Hasta pronto. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.